¿Por qué y cómo son capaces los niños de aprender distintos idiomas y qué ventajas va a tener en su futuro? Sí. Bueno, antes de esto tengo que daros la enhorabuena porque me he quedado impactada de vuestro proyecto educativo. He visitado muchos colegios y estoy verdaderamente impresionada del abordaje transversal que tenéis de los 4 idiomas desde tan pequeños. Llevamos ya 4 décadas sabiendo mucho sobre el impacto que esto genera en el cerebro de las personas, y realmente cualquier edad es buena para aprender un idioma, cualquier edad. De hecho, las personas que son bilingües es un factor protector para desarrollar Alzheimer, esto está ya muy estudiado y publicado, pero lo que nos dice la neurociencia con respecto a los niños, que hay mucha bibliografía y muy interesante, es que los niños durante los primeros 3-4 años de vida, cuando reciben distintos idiomas, 2 idiomas, 3, 4, como es este caso, aprenden esos idiomas, yo siempre digo, por ósmosis, es decir, por contagio, de una forma absolutamente natural y sin que su cerebro tenga que hacer grandes esfuerzos. Lo aprenden pues como aprenden lo que es el día y la noche, o la sensación de frío-calor, o los números, ¿no? Lo aprenden de una forma intuitiva y natural, simplemente por contagio, por lo que escuchan. Entonces, es una ventana de oportunidad maravillosa el empezar con los idiomas a esta edad. Entre los 4 años y los 11-12 años, su cerebro ya no está tan abierto a este aprendizaje por ósmosis, por contagio, y tiene que trabajar un poquito más. Pero el aprendizaje es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo en el sentido de que si utilizamos el juego como herramienta de aprendizaje, la música, las canciones, van a aprender los idiomas muy fácilmente, mucho más fácilmente que un adulto, por ejemplo. Además, el aprendizaje con música tiene un valor añadido, y es que toca la emoción, y todo lo que aprendemos con emoción cala mucho más, profundiza mucho más, lo aprendemos mucho mejor, ¿no? Si tú quieres enseñar algo a tus alumnos o educar, consigue emocionarles. Esto es una máxima en cualquier conferenciante, ¿no? Consigue remover a la persona que te está escuchando, porque eso va a calar mucho más en su memoria. A partir de los 12 años, el aprendizaje de un idioma requiere de estudio, y requiere de esfuerzo, y requiere de horas y de codos, pero cualquier persona puede aprender un idioma y aprenderlo y dominarlo muy bien. Además, la neurociencia nos dice que los niños que son bilingües o políglotas, que hablan distintos idiomas, tienen más habilidades intelectuales, son capaces de elegir mejor, porque desde muy pequeñitos su cerebro está acostumbrado a hacer decisiones continuamente de forma inconsciente, ¿no? A ti te tengo que hablar en este idioma, a papá en este otro. Están tomando decisiones continuamente, millones de decisiones al cabo del día sin darse cuenta, con lo cual esto es puro entrenamiento para su cerebro a la larga, para luego llevar esas decisiones a otros campos, ¿no? Los niños que son bilingües o políglotas son más flexibles, son más creativos, son más rápidos. Así que la neurociencia, todo lo que nos dice de hablar distintos idiomas desde muy pequeñitos, es muy positivo. Hay algo que preocupa mucho a los padres. Yo tengo muchos padres en la consulta que tienen nacionalidades diferentes, papá y mamá, y entonces les hablan en distintos idiomas, y es algo que preocupa mucho. Pero les hablamos desde el principio con los 2 idiomas, empezamos con uno y luego con otro, pero no les va a retrasar el lenguaje. Esto es una pregunta muy habitual. Y la respuesta es que papá y mamá tienen que hablar la lengua materna, y si son 2 lenguas diferentes, muchísimo mejor. El niño, cuando empiece a hablar, que el retraso de la adquisición del lenguaje es que apenas es imperceptible con respecto a un niño que habla una lengua de 2, o sea, realmente no hay apenas retraso, pero cuando empiece a hablar el niño con 2 idiomas o más, va a aprender todo al mismo, o sea, va a hablar a la vez, al mismo tiempo todo. A mamá le va a hablar en inglés, a papá le va a hablar en alemán, y es de verdad, es impresionante, porque yo lo veo en la consulta, cómo el niño de 2 años me habla a mí en un español impecable, a la mamá le habla en inglés y al papá, que es alemán, le contesta en alemán. Entonces, eso es un entrenamiento cerebral espectacular y súper positivo para cualquier niño.